Hoy nos haremos un par de preguntas como introducción al libro a los Hebreos. La primera pregunta es, ¿cómo puede recaer un cristiano que ha sido santificado? Hecha de otra forma sería, ¿cómo se puede volver atrás un creyente convertido? ¿Cómo? Y por último, ¿será que el adulterio es el pecado mencionado aquí, por el cual recaen ellos? Adulterio y fornicación, lugar común siempre para hablar del pecado, aunque hoy en día no se habla del pecado casi desde los púlpitos. Cuando se hace con una sonrisa de oreja a oreja. Pues bien, hoy partimos de la suposición de que quienes escuchen o lean este estudio vídeo en la web conocen ya algo este libro, contenido en la Biblia, porque la reflexión que haremos aquí es una breve introducción al libro, a los hebreos que eran creyentes. Aquellos a quienes escribió el apóstol Pablo no eran personas recién convertidas al Evangelio, no eran creyentes nuevos, no eran ignorantes de la doctrina básica, sino personas con muchos años en el Evangelio, tantos, que Pablo les dice que con tanto tiempo en el Evangelio ya debían ser maestros. Sí, ya debían ser maestros. Solo unos versículos más abajo, en el capítulo 6, habla Pablo de los que recaen y recayeron. No importa a qué grupo se refiera, como ya vamos a ver. Pues bien, en el capítulo 10 y el versículo 29, Pablo se refiere a ellos como los que ya han sido santificados. Pablo dice textualmente, ¿cuánto mayor castigo recibirán los ateos? No. Los agnósticos, no. Los curas, no. Los islamistas, no dice eso el texto bíblico, sino que dice, ¿cuánto mayor castigo recibirán los que fueron santificados porque eran creyentes? Este término o expresión usado aquí por Pablo, santificados, es el mismo que usa en otras partes de sus epístolas y cartas para hablar de creyentes convertidos. Creyentes convertidos, esta es una doctrina que no se puede cambiar. Además, todo esto que está diciendo y dirá Pablo debe verse teniendo delante la advertencia permanente de Pablo, que siempre se refiere a la salvación de ellos a quienes escribe, en términos condicionales. Si permanecéis, si retenéis, sí. Así como también debe tenerse delante la exhortación permanente de Pablo a ellos a ser fieles, a perseverar, a no retroceder, a tener paciencia. No les pide que se conviertan, no los trata como a personas no convertidas, sino personas convertidas. Pablo los trata como santificados. Una persona es santificada en el momento en que se convierte y el Espíritu Santo viene entonces a morar en su ser. Desde ese momento es santo, llamado a perfeccionar su santidad, a ser cada vez más santo, porque esa es la voluntad de Dios primera. Los santificados son santos y solo se puede ser santo si se es convertido. No se puede cambiar esa doctrina. No importa cuántos grupos sean nombrados aquí o a los que se pueda o pudiera referir Pablo, eso no cambia la verdad eterna revelada por Pablo de que se puede caer. Esto es verdad tanto de aquellos que cayeron, creyentes que cayeron en el desierto cuando se rebelaron contra Moisés, faltándoles fe. Faltándoles confianza y fidelidad, que es otra cosa. Se parece, pero no es igual. Se usa el mismo vocablo, pero es confianza, es fidelidad. Como es verdad también, entonces, de los que en el tiempo de Pablo se volvían atrás, porque por la historia sabemos que sí, que hubieron quienes regresaron. ¿A dónde? Lo veremos ahora. Es posible recaer.
También en el capítulo 10 y el versículo 32, Pablo se dirige a ellos como los que un día fueron iluminados. Fueron iluminados. Esta frase también es usada en el capítulo 6 y no solo en el capítulo 10. Refiriéndose allí en el capítulo 6 a los que recayeron, como decimos, y a los que ahora en este momento corren ese mismo riesgo de caer. La expresión fueron iluminados significa tener conocimiento de la verdad y andar en ella, y alude sin duda a la conversión a la fe cristiana, cuyo momento culminante en aquella época, como debe serlo hoy, es el bautismo. Por cierto, que en muchas partes, en aquella época, en los 3, 4, 5 primeros siglos, la persona permanecía de 2 a 3 años en catecúmenos, en catequesis, antes de bautizarse. Algunos después también. Bueno, en el capítulo 6 y los versículos del 4 al 6, entre otras cosas, se dice, y recayeron, o, dicho de otra manera, y se han vuelto atrás. Está en el tiempo pretérito, aoristo activo participio. Por lo tanto, no es cuestión de si caen algunos. No se usa aquí ninguna de las 4 cláusulas condicionales del griego, sino que es una afirmación y una certeza real. Los que recayeron, no importa cuándo, no importa qué grupo, es una verdad eterna. Se puede recaer. Algunos allí en el tiempo de Pablo ya lo hicieron. No importa cuántos grupos. Repetimos que eso es verdad, tanto de unos como de otros. Y hoy día los ministros del Evangelio caen en la tendencia moderna de separar la fe de la doctrina, la fe de la obediencia, la doctrina del Antiguo Testamento, la ley de la obediencia o la ley de la fe o la fe de la ley. A menudo la tradición teológica de una denominación o grupo o congregación no hace referencia a textos bíblicos específicos, no hace referencia a la teología bíblica, exégesis versículo por versículo en su texto y en su contexto propio dentro del libro en cuestión que se está estudiando, sino que los cristianos hacen referencia a una teología sistemática, la que pertenece a un grupo, o hacen referencia a algún personaje histórico, es decir, porque lo dijo tal o cual creyente. Raramente se piensa en lo que dice una exégesis versículo por versículo en su texto y contexto propio. ¿Por qué? ¿Por qué no se piensa en eso? Bueno, pues porque nuestra teología sistemática lo impide y no se puede aceptar lo que un texto dice de manera clara por sí mismo en su propio contexto. Lo impide también la teología de moda, los cultos con ingredientes de moda, lo impide el sistema calvinista o el arminianismo o el pelagianismo o el semipelagianismo, etc. Los comentaristas calvinistas, para evitar la fuerza, por ejemplo, de este pasaje, de esta verdad en Hebreos 3, 5, 6 y 10, para evitar la fuerza de esa verdad contra la falsa doctrina de la imposibilidad de apostasía, afirman que este pasaje se refiere a no cristianos verdaderos, sino a visitantes, simpatizantes, sí. Y Pablo los considera como que ya debían ser maestros, visitantes, simpatizantes, maestros, sí. ¿No se han dado cuenta de eso? Pues bien, aquí el vocablo recayeron significa una completa y voluntaria apostasía. No que todos los judíos hubiesen caído así, necesariamente, pero se les advierte y se les presenta un ejemplo real. Algo que es posible, y lo fue. Y les dice Pablo cuál será el resultado de semejante retrogresión si ellos, en lugar de seguir adelante hacia la perfección en el conocimiento de Jesús y la carrera cristiana, tuviesen necesidad de volver atrás a otros tiempos, claro, hace tanto tiempo, a otros tiempos cuando les habló y les enseñó él y otros
las verdades bíblicas básicas relacionadas con la vida eterna. La vida eterna, como el tema del pecado, la conversión, el arrepentimiento, el bautismo, la acción y el poder del Espíritu Santo, la vida futura, etcétera, etcétera. Asuntos que conocieron en su momento cuando se convirtieron. En el libro a los Hebreos, el capítulo 6, los versículos 11 y 12, Pablo les dice a los creyentes lo siguiente, y leo: y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, no autosuficiencia, que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Pablo les dice a estos creyentes que no sean perezosos y que imiten a aquellos que con paciencia heredan las promesas de Dios. Bueno, aquí algunos creyentes quisieran por la palabra promesa entender premios o rinconcitos en el cielo, frustrando así los propósitos y la verdad eterna del mismo Señor Jesús revelada en su mensaje, pues el propósito de la conversión al cristianismo no son los rinconcitos en el cielo, no es escapar del infierno, sino ser como Cristo fue. Ser como Cristo fue. Ya que hablamos tanto de la predestinación, no somos predestinados a ser salvos. Lo que dice el libro de Romanos es que somos predestinados a ser hechos a la imagen de Cristo. No es lo mismo, no. Creen todos, de todo tipo de denominación, todo tipo de cristiano, todo grupo cree, pero ser predestinados a ser como Cristo, no. Entonces, hemos sido llamados a eso. Jesús redimió a personas que estarían librando batallas imitándole a Él, porque eso cuesta. No pensó Jesús en cristianos que calentaran bancos y repartieran bolsitas de comida, esperando, aunque fuera, barrer las calles del cielo. Eso es ir contra la enseñanza bíblica y frustrar el propósito eterno de Dios mismo, que lo que quiere son pequeños Cristos en esta tierra. Si no lo hacemos aquí, no entraremos, porque ese es el propósito de que estemos aquí ahora. Además, en estos dos versículos leídos se pone en contraste el hecho de ser perezosos con la actitud y conducta opuesta, es decir, perezosos en contraste con la perseverancia en el crecimiento y en el conocimiento de la persona de Jesús, lo cual traerá un crecimiento espiritual constante necesario para alcanzar la salvación que hemos obtenido por fe. Cosa que Pablo les está demandando a ellos, que no quiten sus ojos de Jesús. A quienes escribe su carta se los dice, les pide fidelidad. No, fe no. Creer, ellos ya creen. Les está pidiendo otra cosa. Pues bien, el vocablo griego usado aquí para perezosos es nothros, que puede traducirse al castellano por perezoso, pusilánime, torpe, indolente, flojo. En el hebreo, esta palabra se traduce por lento de corazón, entendiendo corazón como la persona misma. Y también se puede traducir, y así se encuentra, como varón menguado. Sí, varón menguado, varón oscuro. No, oscuro de piel, no se refiere a la piel, se refiere a un hombre de baja condición. Bueno, no lo digo yo, eso es lo que está escrito. Averígüese. ¿Y a qué se refiere el apóstol con esta palabra perezosos? ¿Es que acaso estos cristianos son tontos? Perezosos, tontos, idiotas, retardados, inmensos. Quizás se refiere Pablo a una pereza de naturaleza física o patológica, mental, espiritual, social, falta de obras sociales,
nos van a salvar las obras sociales. No, yo las hago, ¿Pereza en qué? ¿Y por qué es importante esta declaración? Bien, es importante esta exhortación de Pablo a no ser perezosos porque está en el marco y en el contexto de una afirmación y declaración todavía más seria y más grave, a saber, la advertencia de Pablo que dice lo siguiente: si los que un día recibieron la luz del Espíritu Santo y se convirtieron, recaen y vuelven atrás, es imposible que puedan ser renovados, restaurados otra vez para vida eterna. Esta advertencia de recaer es una fantasía, es una hipótesis, es un supuesto que jamás se podría realizar porque tal cosa como recaer no puede suceder. Con lo cual estaría manipulando el apóstol a aquellos creyentes a los que se dirige con enseñanzas falsas para tratar de conseguir sus fines y propósitos de vida eterna. Sí, manipulando todo para obligarlos a creer y a ser fieles. Obligarlos. Coacción. Entonces cabe la pregunta: ¿manipularon Jesús y los apóstoles también las metáforas, las analogías, las hipérboles o las historias que contaron con una semántica confusa para hacer que la gente les entendiera y obedecieran? La exhortación "no seáis perezosos o negligentes" se repite en varios lugares en las epístolas y cartas de Pablo, así como en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 11, Pablo usa el mismo vocablo, torpes o perezosos, para decirles a ellos que después de tanto tiempo de ser creyentes, y por lo tanto, como consecuencia, debiendo ser ya maestros de la doctrina, maestros de la verdad, maestros de todo el consejo bíblico, sin embargo se habían hecho perezosos. Allí se los dice también: tardos para oír y aprender. Les dice Pablo que se han vuelto torpes, no quieren usar la mente. No se trata pues de una torpeza patológica o física o porque hace mucho calor. Deberían ellos ser ya maestros de la verdad eterna, de la doctrina, que en este caso en particular, en el libro de Hebreos, se refiere a aquella doctrina que conoce y sabe bien todo lo relacionado con la persona y la obra del Hijo de Dios, Jesús, la persona y la obra del único y más grande ser que jamás existirá, Jesús, el humano perfecto ante el trono de Dios, el Rey de la creación, el verdadero Dios y verdadero hombre ante el cual todos en aquel día habremos de dar cuenta, porque todos necesitamos un mediador que medie por nosotros ante el Supremo Juez en aquel día. Y en aquel día no habrá Nefilín, ni festín Illuminati que valga, ni híbridos, ni personajes de las galaxias, ni nueva era, que puedan escapar de la condenación eterna si no se arrepienten en esta vida a tiempo y de verdad y se someten al reinado de Cristo. Nadie quiere un rey, pero Cristo es un rey. Afortunadamente es un rey bueno, manso y poderoso, justo, completamente justo. Pero aquellos creyentes a los que Pablo escribe se habían vuelto retardados, flojos de mente para un vigoroso crecimiento en el conocimiento de la persona de Jesús y de la vida y la carrera cristiana. Veremos por qué. Flojos de mente para un vigoroso crecimiento en el conocimiento de Jesús, el Salvador, el Conquistador, el guerrero invencible, el príncipe de los ejércitos celestiales. Sí. Así también es calificado en la Biblia. Jesús es un guerrero y es un príncipe de los ejércitos del cielo. Pues bien, en los 5 primeros capítulos del libro de Hebreos, Pablo hace una exaltación de la persona y obra de Jesús. ¿Por qué había que hacerla? Porque era necesario.
se estaban alejando del Señor, como vamos viendo. Eso hace una exaltación de la persona y la obra de Jesús frente al resto de los seres de la creación, porque muchos de aquellos creyentes corrían el riesgo de malinterpretar a Cristo y al cristianismo. Otros creyentes, entre ellos, corrían el peligro de poner al lado de Jesús a otros personajes que les ayudaran a obtener el tan deseado estado del bienestar, éxito y felicidad en la vida, y una vida espiritual superior, claro. Querían poner seres que les evitaran las persecuciones y el ultraje. Y otros creyentes, otros entre ellos, llegaron a extraviar la doctrina bíblica, creando un Cristo y una salvación según el parecer personal del líder de turno, como sucede justo en este mismo momento, y estaba profetizado que sería así aquí, ahora. Y nadie siente nunca que está cayendo en una herejía. Yo no he visto a nadie, yo tampoco me autoculpo, ni veo que nadie lo haga. Aquí todos vamos para el cielo. Pero es sobre este trasfondo que escribe Pablo. Y es por eso que una y otra vez el apóstol les explica quién es Jesús. Lo hace. ¿Quién es Jesús? Lo hace a lo largo de todo el libro de Hebreos. Les explica cuál es el origen de la persona de Jesús. Y en forma resumida, el apóstol llega a decir, entre otras cosas, que Jesús es la imagen misma de Dios. ¿Por qué les dice Pablo esto a ellos ahora? Porque había necesidad de decírselos. A ellos recordarles que en Jesús está todo. Él es la imagen de Dios. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, lo encierra todo. Y todo lo puede, ha sido puesto sobre toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es la imagen, no. Él no es un arcángel. Los arcángeles no tienen deidad. Los arcángeles son seres creados, salidos de la mano de Dios, no del seno del Padre. Él es la imagen. Eso quiere decir que Jesús tiene su persona, tiene deidad, posee deidad. Es decir, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es deidad, y solo es deidad Dios, y solo Dios tiene deidad. Y Jesús tenía esa deidad. Por lo tanto, por eso se ha dicho durante toda la historia y hoy en día que Jesús es Dios. No que sea el Padre, es el Hijo, pero tiene deidad. Por lo tanto, es igual al Padre. Cara a cara estaba con Él. En forma de Dios, existía en forma de Dios. Sí. Bueno, les dice y les recuerda, Jesús es la imagen misma de Dios. Y además les dice que ha sido entronizado sobre todos los seres de la creación, sean estos ángeles, arcángeles, querubines, serafines o héroes humanos. Por cierto, no existen dos tipos de arcángeles, unos eternos, en este caso, según los adventistas, el arcángel Miguel, eterno, porque es el Hijo de Dios, y otros que no son eternos. Herejía. Eso es lo que no te va a dejar entrar, haber desvirtuado a la persona de Jesús. Pues bien, Pablo les explica cómo y por qué es que Jesucristo está por encima y es superior a Moisés y a toda la clase sacerdotal. Les enseña Pablo en los capítulos del 7 al 9 cómo desempeña Jesús su oficio de sumo sacerdote ante el trono celestial. Como hombre, no. Jesús en el cielo, como Dios, no intercede. Dios no intercede. Quien intercede ante el trono de Dios es un hombre con H, ese hombre que se llama Jesús, el hombre perfecto, el hombre completamente santo, porque lo que necesitamos los hombres aquí en la tierra es que alguien, otro hombre perfecto, arriba ante el trono, interceda por nosotros. ¿No te lo han explicado? Bueno, también les describe Pablo el tabernáculo terrenal, construido por Moisés, comparándolo con el tabernáculo celestial. Sí, hay un tabernáculo celestial, no te lo han explicado tampoco. Existe. El terrenal
el que existía cuando Moisés en el Antiguo Testamento es una copia del que está en el cielo, del que está allí donde está Dios en su trono. Pues les explica Pablo esto, y luego les explica en el capítulo 9 cómo Jesús entró en el tabernáculo celestial, logrando así cumplir todo lo tipificado en el antiguo pacto, mostrando allí en el trono celestial al Padre sus marcas redentoras como hombre, marcas redentoras en pies, manos y costado. Porque es que si no sabes esto, sabes muy poco de Jesús, muy poco, casi nada. Y por la historia se sabe que algunos de ellos estaban pensando en regresar al judaísmo. No que dejaran a Jesús, como nos gusta creer, que abandonaron a Jesús. No. No todos abandonan a Jesús para regresar al judaísmo, a la circuncisión, a las antiguas leyes sacerdotales, sino que al lado de Jesús querían poner a Moisés también. Eso también se hizo. Pues bien, ellos querían regresar otra vez. Siendo cristianos, querían regresar a Moisés. Muchos de ellos, no todos, al antiguo tabernáculo terrenal, a los sacrificios del pasado, con lo cual estaban invalidando el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende? Que no podía ser repetido. Pero quizás con ello, pensarían ellos, podían así evitar tanta persecución, sufrimiento y dolor, porque en aquella época los perseguidos eran los cristianos, no los judíos. Y si ellos habían hecho o hacían esto, recaían de nuevo. Otros creyentes pusieron elementos de la cultura, elementos de la sociedad y de las creencias religiosas de su tiempo al lado de Jesús, violentando con ello los dos primeros mandamientos de la ley de Dios, que dicen que no tendrás dioses ajenos cuando vengas a mí. Cuando vengas a mí, refiriéndose a todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios cuando nos presentamos delante de Él en oración. Esos dos primeros mandamientos se piensa que se refieren a las imágenes o esculturas, y eso es idolatría. Pero esos dos mandamientos dicen que no te harás imágenes, ni vendrás con diosesillos delante de mí. Cuando vengas a mí en oración, cuando te presentes, cuando estés conmigo. Esos dos primeros mandamientos no fueron escritos para la Iglesia Católica solamente, sino para creyentes. Son mandamientos para creyentes. Cuando vengas delante de mí, no vengas con tus diosesillos sociales, con tus cositas, con otras cosas que ocupan mi lugar. Esa es la idea, cosas que ocupan el lugar de Dios. A Dios eso no le agrada nada. Él lo está viendo. Él ahora no dice nada. Todos vamos a ir a juicio. Todos. Allí se sabrá todo eso. Pues bien, en muchos extravíos cayeron también los creyentes cristianos gnósticos de aquella época. Les parecía que Jesús no era suficiente y se asimilaron a las creencias y prácticas gnósticas para completar y complementar a Jesús. También cayó en extravío Marción el hereje, los arrianos, los docetistas, ebionistas, y en décadas más recientes, en los últimos 200 años, los ruselistas arrianos, otros que niegan la deidad de Cristo, un Dios de segunda. ¿Dónde está eso? El Dios solo puede ser de primera clase, de primer orden. No existen dioses de segunda clase. Un Dios que no es todopoderoso, dicen que es Jesús, entonces no es Dios. Porque Dios, por principio y por descripción y definición bíblicamente, es todopoderoso. Si no es todopoderoso, entonces no es Dios, era otra cosa. Bueno, los ruselistas arrianos, los adventistas, los del arcángel Miguel y los actuales evangélicos, yo lo soy. Hoy, creyentes de corte evangélico al lado de Jesús ponen, como hemos visto
en la puerta de algunas iglesias un póster o un afiche de Gandhi. Si al lado de Jesús ponen a Gandhi o a la Madre Teresa, ¿saben lo que hizo la Madre Teresa? O mejor dicho, lo que no hizo la Madre Teresa. ¿Lo saben? La nombran desde los púlpitos como una gran cosa. Y después siguen hablando de Jesús. ¿Le gustará al Señor eso? Ponen a Agustín, a Calvino, a Martin Luther King. ¿Saben si Martin Luther King creía en qué? ¿Qué creía Martin Luther King? Yo no lo sé, ¿no? Averígualo. Ponen a Platón, ponen a Sócrates. Promueven prácticas de perfil psicológico, filosófico, oriental. Dan talleres, cursillos de prácticas hinduistas, como si el Hijo de Dios no fuera suficiente. No fuera suficiente para todo lo que implica la salvación y las batallas de la vida diaria. De la vida diaria. Los cristianos están aburridos. Nuestros hermanos del pasado no tuvieron tantas cosas. Pero hoy existe en el ambiente un extraño afán por lo nuevo, la novedad, el cambio. Todos quieren ver algo nuevo. Están aburridos de tanta ley, tanta Biblia, tanto rollo. Tanto rollo, dicen los creyentes hoy en día, ¿no? Aburridos. Existe mucha superficialidad doctrinal que no les permite entrar en las profundidades de Yahvé, porque cada semana falsos maestros o hermanos en la fe no llamados, no suficientemente preparados, les dicen que, bueno, la ley pasó de moda, el Antiguo Testamento casi ya no tiene valor, mejor lo quitamos, o como me han dicho a mí, Dios no puede ser conocido, porque Dios es muy grande e incomprensible. No hemos de hablar de Él. ¿Para qué? Los hermanos no lo van a entender. Dios es muy grande. Miren, lo que de Dios no se puede conocer no está registrado en la Biblia. Dios no reveló aquello que no puede ser conocido por el hombre. Dios es mucho más de lo que hay y está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es lo que Dios revela porque sabe que el hombre puede y tiene que conocerlo. Lo que está en la Biblia dicho del Señor y de Dios, su esencia, sus atributos, su personalidad, está dicho porque es algo que podemos conocer. De lo que de Dios se puede conocer está revelado, y lo que no se puede conocer no está dicho y nosotros ni lo sospechamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. Dios es tan grande que puede encontrar defectos o limitaciones en sus ángeles. Lo dice la Biblia, no me lo invento. Léase, estúdiese. Es tan grande Dios que puede encontrar limitaciones, defectos, necedad en sus criaturas, sus ángeles. No, los ángeles no pueden pecar. ¿Cómo que no? ¿Y la rebelión quién la armó? Nada menos que la mano derecha de Dios. Sí, sí que pueden. Sí que pueden ser necios. Pero Yahvé Dios siempre ha querido revelar muchos misterios de su persona y de su Hijo a los creyentes. Pero estos, con el paso del tiempo y los años, por lo general se apartan de las verdades y prácticas bíblicas del primer siglo. Se apartan hacia formas culticas extrabíblicas, abíblicas y paganas, sobre todo los más viejos. Sí, el problema no es un problema de jóvenes, de viejos degenerados. Cuando llegan a ser abuelos ya no creen ni en el infierno. Claro, tienen nietos que quieren ver en el púlpito, hijos que quieren ver en el púlpito, y ellos sentaditos. Yo también tengo nietos, hijos también. Bueno, sobre todo las personas mayores, ancianos, pensan que estas cosas que he dicho antes solo son propias del cristianismo apostólico, porque Pablo lo hizo, Pablo bailó, Pablo se echaba 3 horas cantando. Sí. Cuando en realidad son ritos
y prácticas realizadas por todos los grupos de corte espiritual y religioso a lo largo de toda la historia. Y hoy en día, sobre todo hoy en día, profetizado estaba. Y los que caigan en eso no entran. No están cumpliendo con la imagen de Cristo. Y así algunos, pocos creyentes, lamentándose, pues van murmurando, confundidos, aburridos, porque no tienen palabra. Y otros, todo lo contrario, salen llorando del culto. Otros van con un desmadre espiritual, el que han adquirido, claro, en largos periodos de cantos, danzas, gritos, grito va, grito viene, espectáculo, baile, etcétera, cuando no, el ministro que está arriba está peleándose con otro ministro, y esto a la congregación se frota las manos cuando un ministro de estos que aparecen en internet empieza a pelearse con otro, ¿no? Todo el mundo allí a la expectativa, ¿no? Alimentándose de las peleas y disputas ajenas en el ministerio. Sí. ¿Y cómo llenan iglesias? Bueno, así es, pero solo la verdad que tiene que ver con Jesús y su obra es lo que te puede mantener el fuego interno de la fe y te puede mantener madurando y aprendiendo constantemente. El fuego del Espíritu Santo que te revela la verdad. Muchos ministros no pueden conocer la verdad a menos que la copien de los libros y después vayan al púlpito y la digan. No pueden por sí mismos porque ellos aman las felicitaciones. Ellos aman el aplauso público, que les digan qué buenos son o somos. Y así el Señor no revela nada, aunque homiléticamente muchos de ellos, no todos, son perfectos, homiléticamente, bíblicamente. No se les puede acusar de herejía, pero les falta algo, el fuego, les falta la sal. Es cuando vamos a algún sitio y comemos un bistec, un trozo de carne buena, fresca, bien hecha, pero le falta algo, le falta sabor. La carne está buena, sí, es fresca, está muy bien hecha, pero le falta sabor, claro, le falta la sal. Así son muchos. Y para ponerle sal, entonces inventan cosas por ese afán de lo novedoso, lo emocional. Pues bien, aquellos creyentes a los que escribió Pablo no eran personas recién convertidas, como dijimos antes, a las cuales les habla el apóstol Pablo. Incluso en el pasado, esos creyentes, hebreos, judíos y paganos, creyentes cristianos, cuando se convirtieron, estos creyentes sufrieron y experimentaron fuertes padecimientos como cárceles, vituperios, tribulaciones, despojos, ultrajes, y fueron hechos espectáculo público. Sí, y en ello habían cumplido la voluntad de Dios. Sí, Pablo se los dice, en eso han cumplido con la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Que ahora la hayan cambiado, no Dios, los hombres. Habían pasado por momentos difíciles, por pruebas, persecuciones, y Pablo los alaba por ello, por lo bien que lo hicieron cuando se convirtieron, lo bien que se portaron, con qué fervor, con qué valentía, sin miedo a perder los bienes terrenales, materiales, sabiendo que en la eternidad tendrían más y mejores bienes duraderos. Lo hicieron muy bien. Pablo se los dice, y Pablo les dice y los felicita, porque habían servido, habían ministrado y ayudado a los santos, al pueblo de Dios, refiriéndose posiblemente Pablo con ello al servicio que aquellos hermanos habían prestado a los mismos apóstoles, misioneros, predicadores, en la labor de llevar el mensaje de salvación a toda lengua, tribu y pueblo. Les dice Pablo, fíjense en esto, les dice Pablo que Dios no es injusto para olvidar eso, no lo ha olvidado, que eso tiene su recompensa. Ah, sí, su recompensa segura. No. ¿Tiene su recompensa? Sí. Lo que decíamos al principio, sí permanecen en fidelidad, que no creyentes.
Creyentes, no, fieles, que es otra cosa. En aquella época había una gran persecución, en la época en que Pablo les escribió a ellos. Y había una tentación a torcer la escritura, la doctrina, o a negar a Cristo, o renegarlo, o simular que se le renegaba. Los listos siempre hacen eso, los vivos y listos siempre simulan renegar de Cristo para salvar la vida, ¿no? Para salvar la vida. Pero el Señor no sabe, no la salvan. Por eso Él dio esta enseñanza. Aquel que no pierda su vida por mí, no es digno de mí, no es digno de mí. Entonces, bueno, sí, porque el Señor dijo, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso lo dijo el Señor. Así que estamos viendo que el problema de ellos no era un problema de adulterio. Aquí en el libro de Hebreos no se habla de adulterio, ni de fornicación, ni de robar, ni de matar. El problema es qué estamos haciendo con Jesús, qué se cree y qué se está haciendo con la vida y la carrera cristiana, y qué se está haciendo para cumplir con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Este pasaje enseña claramente la posibilidad de caer de la gracia de tal manera que una persona se pierda. No puede conformarse a la imagen de Cristo, el que pone al lado de Jesús las cosas del diario vivir, diosecillos, los que se afanan tanto. Esos no pueden conformarse a la imagen de Cristo. Aquí puede encontrarse una vez más también un error muy frecuente en los creyentes en general, de todo tipo, y es que aún si estos cristianos a los que escribe Pablo no han faltado ni fallado en el servicio práctico a sus hermanos en la fe, y no han fallado en la obra social, sin embargo, por no haber crecido como tenían que crecer en la vida y la carrera cristiana y en el conocimiento de la persona de Jesús como debían, y el conocimiento de la verdad como debían, corren el peligro de retroceder y perderse para siempre. Aquí hay una gran verdad que la enseñó Jesús cuando también le señalaba los defectos a su pueblo y a su clase dirigente. Sí, el Señor señala defectos, lo hizo, y no solo lo hizo con su pueblo, lo hizo con las 7 iglesias de Asia, también lo hizo. Les dijo todo lo que estaba bien y todo lo que estaba mal y no le gustaba. Incluso llega a decirle a una iglesia: borraré el nombre de aquel que no ande en santidad, lo borro. Los nombres se pueden borrar, eso no es una hipótesis. Eso que dijo Cristo no es una manipulación, es cierto. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo Cristo? Es necesario hacer lo uno tanto como hacer lo otro. Mateo 23:23. Era necesario, son necesarias las obras sociales. Es necesario ayudar a los hermanos tanto como crecer en el conocimiento. No eran perezosos para regalar bolsitas de comida y hablar de Gandhi y hablar de este y del otro. Para eso no son perezosos, pero para lo otro sí que lo eran, sí que lo eran. Y eso les podía llevar una sorpresa. Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, a lo que los creyentes de los últimos 180, 200, 250 años han dicho: caramba, qué severo, qué severo. Sí, como aquel siervo que tenía un solo talento y lo escondió, y el Señor le dijo: ¿dónde está tu talento? Y ese siervo infiel no solo le dice al Señor que no hizo nada, no solo le dijo eso, no he hecho nada, lo escondí bajo tierra, sino que además lo acusa y le dice: bueno, es que tú quieres recoger donde no siembras y pides lo que no das. Sí, los creyentes son así. Claro que el de la historia de Jesús fue abierto, porque Jesús desenmascara todo, pero en las iglesias no. En las iglesias están escondidos. Ponlos tú a estudiar
la Biblia como se debe y ya verás que van a saltar todos del asiento, acusándote de severo. Pero es mejor cumplir la voluntad del Señor. Hoy los creyentes son muy delicados. Lo han sido siempre los creyentes. Pero hoy es una cosa que es un atentado contra la democracia. No digas esto, porque es un atentado contra la libertad. En el cielo no hay democracia. Bien, luego, una vez que Pablo los exhorta a no ser perezosos, y con esto nosotros vamos terminando, los anima a ser diligentes, imitadores, y les pide fe y paciencia. En primer lugar, les dice y les recomienda que deben ser diligentes. La palabra diligencia aquí significa rapidez, velocidad. Sí. Velocidad, rápido. Sí. Se trata de una persona que anhela hacer algo rápido, que tiene rapidez en hacer algo. Siempre tiene esa actitud, esa conducta. Es hacer algo con fervor, con anhelo, un celo arduo por hacer algo, dedicarse a algo que tiene. Eso es lo que quiere decir Pablo, hacer algo. Tengan ustedes fervor, anhelo, celo arduo en buscar al Señor y en servirle y todo eso. Pero hay una cosa curiosa que dice Pablo, aquí dice que deben mostrar ese celo arduo y ese fervor en el momento de la conversión. No, dice celo arduo y ese fervor hasta el fin, no solo al principio, cuando te convertiste hace 12, 20 años, 30 años. Es hasta el fin. Que por cierto que esa es una enseñanza que está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo, pero viene del Antiguo. Bien, estos hermanos habían sido muy diligentes en las obras benévolas, sociales, etc. solamente. Pero ahora les toca, si siguen la recomendación de Pablo, mostrar diligencia en el crecimiento, en el conocimiento, avanzar en la carrera cristiana, hasta el fin. Y les dice que sean imitadores para ellos sean imitadores ¿de qué? Pues de todos los santos que el apóstol menciona en Hebreos 11. Nombra a Abraham y nombra a varios reyes. Supuestamente está Daniel nombrado allí. Todos los héroes, eso que nosotros llamamos héroes de la fe, están allí descritos. Pablo se los nombra, se los recuerda para que los imiten, para que imiten desde Abraham, desde allí en adelante a todos, al rey David, todos los que fueron perseguidos también, que andaban deambulando, durmiendo en cuevas, vestidos con pieles de ovejas, pasando hambre, pasando frío a causa de la justicia, la divina, no la terrenal, que nos falla mucho, Ya saben lo que Jesús pensaba de los jueces, ¿lo saben? No saben lo que pensaba Jesús de los jueces. ¿Dónde utilizó el Señor la figura de un juez? ¿Y para qué? Hombre, hubiera utilizado cualquier otra cosa. Pero en Lucas 18, hablando de la viuda y el juez injusto, ¿qué opinión tenía Jesús de los jueces? Bueno, y de aquellos jueces también que le juzgaron a él. El hombre es hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Y maldito el hombre que detiene el juicio de Dios. ¿Lo sabías? Por eso aquella gente de Hebreos 11 eran tan grandes. Porque eso lo conocían y lo vivían, lo tenían interiorizado. Y así vivían. Ninguno de nosotros sería capaz hoy en día de enfrentarse en una conversación con un hombre así, porque ¿sabes lo que le decimos? Este hombre es un dictador, atenta contra la libertad y la democracia, es un mal educado. No, eran los profetas de Dios. Y Pablo les dice a ellos, imítenlos. Utiliza la palabra fe y paciencia. Por fe, ya saben, que no es simplemente creer, sino fidelidad, perseverancia. Y paciencia es longanimidad, grandeza de ánimo.
Imitar a aquellos que a pesar de los sufrimientos fueron firmes ante los males que les afligen y fueron fieles a lo que Dios pedía. No acusaban a Dios de ser severo, como hacen hoy en día, implícitamente, porque eso por la boquita no le sale a nadie, pero lo llevan en el corazón. A veces conscientemente y a veces no se dan cuenta y lo muestran inconscientemente. Concluimos aquí. Hermano, ¿amas la verdad? Lee la Biblia tú solo. No te ayudan en la iglesia tu pastor, ayúdalo tú a él. Lee la Biblia. ¿Qué edad tienes? No importa. Muchos hombres se han convertido con 50 y 60 años y han hecho carrera. Han hecho carrera. Tienes mucho que hacer, tengas la edad que tengas. Tengas la edad que tengas. Tienes mucho que aprender, que averiguar, que aprender de tu Señor para que le adores. Quien no conoce al Señor no lo puede adorar. ¿Qué adoras tú? Una figura. Tú adoras a la persona, pero a la persona has de conocerla y valorarla. En la medida en que conozcas y valores, en esa medida se da la adoración. La adoración en la Biblia, ¿sabes qué significa? Conciencia reflexiva. Donde no hay una conciencia reflexiva en cuanto a los atributos de Dios, no hay adoración. Habrán saltos, habrán estas banderitas que sacan en la cancha olímpica las chicas, las muchachas, las mujeres, cuando salen a bailar entre un descanso y otro y mueven las banderitas y todo eso. Eso lo están haciendo en las iglesias, con esas cintas de colores tan bonitas. Eso no es adoración. Ni siquiera llega a la altura de la alabanza. Porque quien no conoce al Señor no lo puede alabar. Estás alabando al Jesús de tu propia mente, de tus propios conceptos, según tu nivel intelectual. Algunos no tienen ningún nivel intelectual. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas en la vida son así. Por lo tanto, de Jesús, nada, absolutamente nada. Pero ellos van a adorarlo. ¿Cómo? A saltar, a bailar, una bandera por aquí, otra por allá. Después el pastor, que necesita hacerse sentir, pues empieza a gritar o empieza a maldecir a otro ministro. Empieza a hablar de aquellos que atentan contra su poder y contra su ministerio. Pero es que el de allá hace lo mismo con él, ¿sabes? Y los creyentes de aquí están con este, y los de allá están con el otro. Y es una pelea de perros, una pelea de gallos. Van con la cresta alzada, y eso le encanta a la congregación. Esos dejan el dinero allí, y el pastor lo sabe. Y el pastor se llega a creer su propia mentira. El obispo, el cura, el que sea. Pero tú lee la Biblia si te quieres salvar. Ama la verdad, busca amarla. Hoy hay muchas ayudas para saber qué dice la Biblia. El libro de Hebreos no habla de adulterio. Hay un pecado tan grave o más que ese. Es poner al lado de Jesús todas esas cosas que estamos viendo, mencionando desde el púlpito a filósofos, políticos, héroes de guerra, de batallas, a Gandhi, al Papa. Los mismos evangélicos felicitan al Papa. ¿Saben lo que hay en el Vaticano? Es que no han pasado, bueno, iba a decir por una universidad, pero no hace falta ir a la universidad. Hoy tenemos las bibliotecas a la mano. Los libros están a la mano. En internet hay todo tipo de ayuda. No tenemos que ignorar la historia y lo que es cada cosa. Por eso está profetizado, y así está sucediendo ya, que la iglesia al final de los tiempos, la evangélica, todo lo que es de corte evangélico y además protestante, no es lo mismo, no es lo mismo. Protestantes son los de Lutero, los evangélicos somos grupos disidentes. Los bautistas no salen de Lutero, los anabautistas no salen de Lutero, los luteranos son propiamente protestantes. Los anabautistas son disidentes, nacieron en la historia, fueron primero que Lutero.
Después hay algunas mezclas por allí. Entonces, busca la verdad, porque estaba profetizado que en estos tiempos la iglesia iba a caer en una apostasía tremenda, la nuestra, una apostasía, y se iban a perder. Los que no van a estar en la apostasía, los que no van a ser vencidos por el anticristo, creas lo que tú creas de él, son muy pocos, porque en este momento no se están preparando. Los pastores no están preparando a sus iglesias. Los hay, pocos pastores. Están distraídos en un montón de cosas. Termino diciéndote, lee la Biblia, exige que se hable de Jesús en tu iglesia, porque esa es la única forma en este momento de no caer, de soportar las tentaciones. Hasta aquel día cuando el Señor, ojalá, nos pueda decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor te bendiga.